Estoy realmente preocupado. La innovación no está ocurriendo dentro de la empresa y el mundo cambia constantemente. Esta fue la manifestación de dolor del dueño de una empresa de 70 colaboradores, pidiéndome ayuda casi que a gritos porque veía cómo toda su competencia despegaba, cómo el mundo iba cambiando, cómo la innovación estaba ocurriendo en el mundo a su alrededor, pero en su empresa estaban estancados. Así que junto a él, como líder, decidimos ponernos en acción y crear la organización más innovadora que pudieran tener. En este video te voy a dar herramientas puntuales. Te voy a llevar sobre qué hay que hacer antes de decidir armar el equipo de innovación, cómo armar el equipo de innovación y cómo innovar. De eso se trata esta conversación que vamos a tener hoy. Así que si este tema te hace sentido, por favor, quédate y mira cómo liderar la innovación. Si aún no me conoces, mi nombre es Amancio Ojeda Saavedra y mi misión de vida es transformar el ser para liderar. Quiero que seas parte de esta comunidad y es muy sencillo hacerlo. Solo tienes que suscribirte, darle like, activar la campanita, comentar y si crees que esto puede ayudar a alguien, comparte el video. Como te comentaba, quiero compartir contigo, más allá de la historia de esta empresa a la cual tuve el placer de asesorar, quiero compartir contigo cómo liderar la innovación. Y esto tiene una antesala. No puedes salir a decir, vamos a innovar y yo voy a innovar, o yo como líder voy a traer la innovación. Ya está demostrado que así no funciona. Es muy fácil innovar en términos generales. Solo es que tienes que decidir algunas cosas previamente. Tienes que estar muy claro y muy consciente sobre una de las cosas. Y para eso hay 3 factores previos a arrancar la innovación. 3 cosas en las cuales tú como líder tienes que estar muy claro, de manera meridiana, para que puedas definitivamente tomar la innovación como una bandera de tu organización. Vamos a la fase previa. Y lo primero que tienes que hacer es reconocer que no eres el más innovador. Incluso, así lo seas, tu labor como líder no es el de innovar. Tu labor como líder es promover la innovación. Ese sí es tu trabajo. Pero lo que yo he visto con los años, con toda la gente que me ha tocado asesorar, es que los líderes creen que son ellos los que tienen que llevar la innovación, que son ellos los que tienen que hacer la innovación y se apuran por traer cada vez más ideas. Y resulta que entre la cotidianidad, en el día a día, entre todas las cosas que tienen que hacer y decidir, la innovación pasa a un segundo plano. Y pueden llegar elementos, factores de suerte y ¡pum!, pegas una idea innovadora. Pero no es lo que necesita hoy la organización. No necesitamos golpes de suerte. Necesitamos crear innovación como parte de la cultura del quehacer diario de la empresa. Entonces, por ello, te digo y te repito que lo primero que tienes que hacer es reconocer que no eres el más innovador. Y sobre esto es recalcar que tienes que reconocer que así lo seas, tu labor es armar y liderar el equipo de innovación. Lo segundo, decidir armar un equipo de innovación. Tienes que armar un equipo de gente que te acompañe a hacer innovación. Y eso es una decisión, porque a estas personas las vas a tener que ocasionalmente, con mucha frecuencia, de acuerdo a la metodología que apliquen, sacarla de sus tareas cotidianas para colocarlas a ir a la tarea de innovar. Y entonces no es una persona, pueden ser varias personas de acuerdo a la dimensión de la organización. Entonces, lo segundo es decidir que sí, que quieres tener un equipo de innovación, que quieres que te acompañen y para ello vas a agrupar un poco de personas a las cuales le vas a tener que dar tiempo y recursos. Y en esta fase previa, lo tercero es que seas consciente como líder que la innovación requiere tiempo para que ocurra, ¿sí?, y toma tiempo hacerla, llevarla a la cultura. Entonces requiere tiempo de actividad, de hacer, de crear los prototipos, de generar los productos y los servicios. Y luego, que para que esto vaya a la cultura se necesita tiempo, toma un tiempo. Y para eso el líder también tiene que ser consciente. La innovación no es una cosa que ocurre de la noche a la mañana. No.
necesitamos un espacio de tiempo para muchas cosas que ocurren dentro de las metodologías de innovación que más adelante vamos. Así que esa es la fase previa. Estos tres elementos muy claros. Entonces te voy a resumir esta fase previa. Primero, reconocer que no eres el más innovador. Segundo, decidir tener un equipo que te acompañe en la innovación. Y tercero, ser consciente que requiere tiempo y toma tiempo para que la innovación llegue a la vida. Dicho esto, entonces ya que estás suficientemente claro, convencido de que quieres innovar, de que quieres tener tu equipo de innovación, entonces vamos a la segunda parte del proceso, ¿ok? ¿Qué fue lo que hicimos? Entonces te cuento también paso a paso cómo es que esto se hace. Elegir el equipo que te va a acompañar. Y aquí hay una clave. Aquí hay algo interesante que yo quiero destacar. Mire, solemos agruparnos con gente que se parece a nosotros, sin ánimo de discriminación. Somos seres sociales, somos seres gregarios y nos vamos agrupando por gente que se parece a nosotros. Y cuando alguien no se parece a nosotros, bueno, lo llamamos y le colocamos etiquetas. Este es muy raro, él es distinto, él es diferente. Y comenzamos a colocar esta serie de etiquetas. Cuando un líder comienza a buscar gente que se parece a él y agruparse con gente que se parece a él, que es algo natural, como les estoy diciendo, bueno, las posibilidades de que permee, de que entre dentro de la organización ideas diferentes, distintas, es mucho más complejo. Por ello aquí como líder yo quiero que definas, ¿ok? Con muy buen criterio, qué tipo de equipo vas a armar. Y mi recomendación es que busques gente, entre comillas, rara. Es decir, gente distinta a ti, gente diferente, gente que en su comportamiento, en sus gustos, en sus hobbies, en su manera de actuar, en su profesión, no tiene nada que ver contigo. Que son parte de la organización porque alguien los eligió y están dentro y aportan un valor. Pero trae gente diferente al equipo de innovación. Agrúpate. Deja que las que estén creando la innovación sean gente totalmente distinta a ti, gente diferente, gente que no piensa como tú, ¿okay? Para que puedan llegar nuevas ideas. Y aquí está la tarea probablemente más difícil. ¿Quiénes son las personas que voy a colocar en este equipo de innovación? ¿Cuáles son estas personas que yo necesito que estén allí? Así que atento a este punto sobre la selección de las personas que vas a elegir. Y el tamaño puede ser de acuerdo al número de tu equipo, de tu empresa, elegir una muestra y números impares funcionan bastante bien. 5, 7 personas que puedan comenzar el proceso de innovación. Una vez elegido tu equipo de innovación, que ya lo tienes listo, decide por dónde quieres comenzar la innovación. Y es fundamental que coloques en el centro al cliente. Allí está la clave. La innovación, yéndonos a la etimología de la palabra, innovación es nuevo y interno, es decir, nuevo a lo interno. La innovación funciona básicamente cuando el mercado, cuando el cliente lo acepta y lo usa. Tú puedes tener una gran idea, la mejor idea, una idea disruptiva, una idea, pero de verdad, pero es que enloquece nada más de escucharla. Pero si el mercado no la acepta, no pasa nada. La verdad, no pasa nada. Entonces, una innovación funciona, una innovación llamamos que ocurrió cuando realmente el mercado te acepta la innovación. Dice, yo quiero ese beneficio, yo quiero ese servicio, yo quiero ese producto, yo quiero ese bien. Me parece que otorga valor. Entonces, para ello, para decidir innovar, hay un elemento fundamental que es colocar en el centro al cliente. Tú vas a innovar en función del cliente, sea cliente interno o cliente externo. Pero en todo caso, vas a innovar no para mejorarte como organización y calidad de vida, sino como ofrecer un servicio, un producto al cliente que al cliente le haga mejor su relación contigo. Y ahí entonces está el segundo elemento. Y el tercer elemento es elegir
la metodología de innovación. Hay muchas. Hoy, en tiempos de agilismo, hay más. Pero sí es fundamental que sigamos una metodología de innovación. Y una metodología implica paso a paso, seguir un camino, incluso dejarte acompañar por gente que sabe. Yo te voy a mencionar muchas de las metodologías de innovación que hoy están utilizando las empresas, pero sobre todo te quiero regalar una. Quiero que cerremos con una que aplicamos mucho, que aplicamos en el caso que te mencioné al inicio del video, y por supuesto es muy fácil de hacer si de alguna u otra manera tienes cubierto todo lo anterior que hemos conversado, ¿ok? Los 3 primeros pasos previos, haber elegido el equipo, decidir colocar el cliente primero y dónde es que quieres innovar, y finalmente elegir la metodología. Ok, de la lista de metodologías de las cuales puedes decidir para innovar, tienes por ejemplo Design Thinking, tienes Open Innovation, tienes Scrum, el modelo de negocio de Canvas, Lean Innovation, la metodología aplicada por el Circo del Sol, que está en el libro La Estrategia del Océano Azul, que es de la cual yo extraje una parte de la metodología, es la que te voy a explicar a continuación. Y hay otra serie de metodologías. Incluso aquí en este libro, El Liderazgo Sin Secreto, voy pasando por cada una de las metodologías y te voy explicando qué empresas las creó y cuáles son las características que tiene esa metodología. Así que aquí, que hay un capítulo solo para la innovación, voy hablando de estas metodologías. Pero ahora pasemos justamente a esta herramienta puntual de cómo entonces, después de haber hecho todo lo anterior, decides tener una metodología y de alguna u otra manera cómo aplicar esta. Mira, Chan Kim y René Marbon escriben un libro que se llama La Estrategia del Océano Azul. Y ellos primero hacen una siguiente distinción. Dice, todos los negocios están enfocados en matarse por un solo océano. Y lo llaman el Océano Rojo, donde están todos. Pero hay algunas empresas que han decidido mirar y buscar un océano azul, donde no hay que matarse por el mercado, donde los clientes llegan solos. Y hacen un análisis de distintas empresas, pero la que consideran que es una empresa más innovadora para su momento era el Circo del Sol. Entonces van desarrollando todo lo que hizo el Circo del Sol y le van aplicando toda una serie de elementos. Pero ellos llegan al final, estos dos autores, a presentar una manera de innovar muy sencilla. Ellos dicen, coloca en el centro aquello que le quieres cambiar la curva de valor y pídele a tu equipo que alrededor de esto se respondan 4 preguntas. Genera una conversación recurrente, frecuente, vayan avanzando, profundizando en la conversación, pero sobre la base de estas 4 preguntas. Y si se implementa las mejores respuestas de estas 4 preguntas, seguramente vas a afectar la curva de valor positivamente y vas a generar innovación. ¿Y cuáles son estas 4 preguntas que ellos plantean? Bueno, son las siguientes. La primera es, ¿cuáles variables da por sentado el mercado que tú puedes eliminar? La segunda, ¿cuáles variables dan por sentadas que se pueden reducir? La tercera, ¿cuáles variables da por sentado el mercado que se deben incrementar? Y la cuarta, ¿cuáles variables no ha considerado el mercado que tú puedes crear? Entonces, sobre la base de estas 4 preguntas, todo el equipo de innovación comienza a responder y comenzamos a elegir qué cosas eliminar, qué cosas reducir, qué cosas incrementar y qué cosas puedo crear nuevas para darle más valor a esto que coloqué en el centro, a este proceso, a este producto, a este servicio que coloqué en el centro al cual le quiero incrementar la curva de valor. ¿Okay? Esas son una forma innovadora de agarrar a tu equipo y ponerle a dar valor e innovación a un producto, a un servicio, a un bien. Mira, de esto hay muchos ejemplos y podemos incluso crearnos uno en este momento. Pero lo importante es que tú tomes esta metodología, la investigues como líder
pero previamente hagas todo lo que te he mencionado. Yo estoy seguro, seguro, que si comienzas desde el principio, al cabo de unos meses tendrás una organización que haya desarrollado al menos un producto innovador. Pero no solamente eso, vas a comenzar a permear la innovación a tu equipo, vas a comenzar a permear la innovación a tu empresa, vas a convertir a tu empresa en una empresa más innovadora. Esto se va a ajustar a la cultura y por supuesto que vas a tener mejores resultados. La innovación dejó de ser una moda, la innovación es un must, es un deber. Y yo ahora quiero pedirte que me comentes, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece esta manera de innovar, de liderar la innovación? ¿Eres de los líderes innovadores? ¿Eres de los que llevan la innovación o de los que lidera la innovación? Coméntamelo. Déjamelo saber aquí en la casilla de mensajes y por supuesto volverte a invitar a que seas parte de esta comunidad. Si aún no te has suscrito, por favor suscríbete, dale like si te gustó el video, compártelo, activa la campanita, comenta y recuerda, a mejores líderes, mejores familias, a mejores líderes, mejores sociedades, a mejores líderes, mejores empresas y a mejores líderes, el mundo será mejor.